Yo me integro a la guerrilla salvadoreña cuando tenía 17 años y empiezo como dirigente estudiantil también, y porque estudiaba Derecho en esa época y el conflicto se agudiza tanto, se convierte en una violencia tan irracional en el marco de los 80s que uno se tiene que incorporar y en ese contexto después yo me salgo de la guerrilla porque no creo que era una alternativa para mí en el concepto de construcción de paz que yo tenía y me dedico a estudiar, me hago abogado, me hago economista y desde ese momento empiezo a poner o sea, al servicio de la población más desprotegida salvadoreña todas mis experiencias y educación. Y así me convierto en un defensor de los derechos humanos. Soy capturado, secuestrado, desaparecido por mi defensa de los derechos humanos. Soy acusado de un montón de cosas. Los escuadrones de la muerte al final me convencen de salir porque amenazan a mis hijos. Tenía 2 niños en esa época, uno de 7 y una niña de 4, y mi esposa estaba embarazada. Y en ese contexto, después de lo que se llamó la ofensiva general del Salvador en noviembre del 89, cuando el FMLN abandona la ciudad, la Fuerza Armada y los órganos represivos y los paramilitares se dieron gusto amenazando gente y matando, ¿no? Y ahí fue donde yo tengo que salir. La oficina es un espacio que todo el mundo dice que no es una oficina, sino que es una casa, porque el eslogan de la oficina hay 2 eslogans, uno es siempre hay una puerta abierta, ¿no? Siempre, es el símbolo de la organización, y el otro es que nosotros queremos reproducir esa mesa de la cocina que la persona dejó en su país, ahí donde se juntan con la abuelita, con el papá, con la esposa, me explico, ese no lo tienen, lo dejan, lo abandonan. Entonces nosotros hemos reproducido eso, tenemos una cocina, los invitamos a comer cuando llegan por primera vez para decirles, esta es su casa, y no es la oficina la que abre la puerta, sino es la casa de refugiados la que lo recibe, ¿no? Y no es Francisco en el sentido estricto de la palabra, sino es una persona que vino primero. Hace 10 años, al igual que en Colombia, se multiplica el número de sujetos o de partes en el conflicto, de actores armados. Entonces ya no es una clásica persecución política, sino están los carteles, están las autodefensas, están las maras, me explico, entonces empieza a haber una multiplicación, entonces hay producción de refugiados por violencia social. Ya no es la violencia política, sino es la violencia social la que empieza a generar más refugiados, ¿no? La gente sale por la criminalidad, por la inseguridad ciudadana. El refugiado repite tantas veces la historia que se la termina creyendo, dice. O sea, mientras exista injusticia en Colombia, la gente va a salir. Me explico, mientras no exista un Estado que cumpla con la responsabilidad de darle futuro a cada uno de sus ciudadanos, o sea, de crear futuro, posibilidades de futuro, la gente se va a ir. La mejor política de retención sería una política de inclusión, ¿no? Económica, social, educativa, etcétera, salud. Y si no hay eso, entonces te quedas a las políticas de retención, ¿cómo te diría yo? Brutas, ¿no? Si se quiere evitar la migración, lo que se tiene que hacer son políticas de inclusión,
y que el Estado responda a la obligación que tiene de crear posibilidades de futuro para cada uno de sus ciudadanos y no hacerlo en una forma selectiva. Todos tenemos que empezar a pedir programas de futuro para la ciudadanía colombiana. No es para la víctima, no es para el que regresa. Es un ciudadano colombiano que está aquí y le tenemos que crear eso, ¿no? Entonces yo creo que se debería de pelear contra el estigma y la creación de esas viñetas, víctima, lisiado, desmovilizado. No, es un ciudadano colombiano. Hay un comentario yo que decía, es que aquí le sale ganando el malo, el que se metió a la guerrilla, el que se metió a los paras, el que se metió a esto, a ese le dan ayuda. Y uno que ha estado aquí de bueno, o sea, me explico, en ese contexto hay una confrontación que tiene que ser evitada. El ciudadano no necesita programas de futuro porque es desmovilizado, necesita programas de futuro porque los necesita, porque es un ciudadano y el gobierno tiene que responder a esa necesidad. Mientras no se vea eso como una responsabilidad gubernamental, no como un asistencialismo a un elemento específico, la situación no va a cambiar. El incorporar a la comunidad, a la representación civil en las negociaciones sería fundamental. Mientras eso no se haga, lo que se va a hacer es la desmilitarización de ese conflicto entre FARC y guerrilla y gobierno, pero toda la problemática socioeconómica de este país va a continuar igual y por ende la violencia social, la impunidad, la injusticia, etcétera, va a seguir y en ese contexto yo sí creo que la única forma de lograr esto es tal vez creando un proceso paralelo, ¿no?, de construcción ciudadana de paz. Tiene que haber un proceso de justicia. El problema, lo que cambia aquí, es que para mí el objetivo de la justicia es el perdón, no es la cárcel. Yo creo que no es la persona que llega la que determina el futuro de esa estadía, sino es la persona que recibe la que determina cómo va a ser el futuro de esa estadía. Yo soy el responsable de que esa relación de esa persona que aparece en mi puerta sea exitosa. No es él, no es ella que viene huyendo, que viene con un montón de frustraciones, soy yo, que estoy ahí y que he estado ahí por mucho tiempo y que tengo todas las condiciones para poder brindar mi mano y abrirla, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que el análisis que se hace es de que es el desplazado, el desmovilizado, el que tiene que comportar. No es cierto. Es la sociedad hogar, es la sociedad receptora, es el que abre la puerta, cómo se comporta el que determina el futuro de esa relación. Entonces el llamado es, abramos la puerta con honestidad, con transparencia. El abrirle la puerta y decirle, hermano ciudadano, entre, este borrón y cuenta nueva, vámonos, yo le voy a ofrecer. Esa es reivindicación. Eso es que yo te digo que la responsabilidad es de la sociedad hogar, de la sociedad receptora, de la sociedad que abre la puerta. No le echemos la culpa al que lo ponemos en una cuadrita ahí, marginado totalmente y con un sello en la frente. No. Somos ciudadanos, tomemos la responsabilidad. Esa es una forma de reivindicación. Lo reivindicás no como desmovilizado, lo reivindicás como ciudadano, como ser humano, como igual, ¿no?
y no le ayudas porque estuvo en una guerrilla, sino porque es un ser humano que necesita la ayuda en ese particular momento. Entonces yo creo que la sociedad receptora debería de tomar la responsabilidad.